Muy buenas noches a todos. Acompáñenme, si son tan amables, a Santiago capítulo 4, versículo 15. Santiago 4:15. Nueva versión internacional dice: más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El nombre del tema es si el Señor quiere. Y bueno, el domingo pasado vimos el capítulo 4, pero esta parte no. Y ahí mencioné que hablaríamos de eso el día de hoy. Esto de decir si el Señor quiere, ¿verdad? A veces nos acostumbramos como hábito a decir si Dios quiere esto, si Dios quiere el otro, ¿verdad? Pero no propiamente. A veces tenemos el contexto de cómo es o cómo debiera de ser. No se trata meramente de decir una frase, sino de entenderlo. En el capítulo 4 lo que vimos el domingo es que el problema estaba dentro de nosotros y que de adentro de nosotros salen los problemas, que no nos contamina lo que viene de fuera, sino lo que sale de nosotros. Y en esta ocasión el apóstol Santiago también habla de este tipo de cosas, y vamos por favor al versículo 13 para ver cómo nos lleva a otro problema interior que no mencionó en los ejemplos que vimos. ¿Se acuerdan que se traduce como pasión? Es un deseo interno de lo que quieres hacer. Y en este caso nos lleva a una situación que, aunque está incluida en lo que ya habló, no la tocó a detalle. Dice el versículo 13: ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Hasta ahí. Ustedes que dicen eso, ¿qué tipo de personas son las que dicen eso? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Algunos cristianos contestarían: son hombres de fe, que no dudan de lo que van a hacer, ¿verdad? Quizás diría: son hombres o mujeres que confían en Dios, que tienen mucha confianza en Dios, porque están seguros y no dudan de lo que ellos planean hacer, y dicen algunos que si no dudas, pues entonces lo tienes garantizado, ¿no? Aquí lo interesante es ver cómo se refiere Santiago a ellos. Ustedes que dicen así, que para muchos estarían que son hombres o mujeres de fe y de confianza en Dios, dice el versículo 14 y 15, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que este tipo de personas a las que se refiere Santiago no son considerados hombres de fe u hombres de confianza en Dios, sino hombres que tienen sobrevaluada su propia vida. Fíjate la forma en que Santiago dice: ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Entonces, son ciertas personas que se consideran, no sé, tan importantes o están tan seguras de lo que va a pasar, que tienen sobrevalorado su vida. No se ven a ellos mismos como un instante en el tiempo, sino que piensan que tienen un lugar más privilegiado. Ahora, decir si el Señor quiere, haremos esto o lo otro. Yo he escuchado a muchos creyentes, y también una vez así me confrontaron hace años, cuando no tenía muchas ganas de ir a la iglesia, y me decían: oye Hernán, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? Y digo: bueno, pues a ver si este domingo voy, a ver si Dios quiere. Y me decían: ¿cómo que si Dios quiere? Dios quiere que vayas a la iglesia. Entonces, ir a congregarte si Dios quiere, o hacer lo correcto si Dios quiere, es una aplicación incorrecta de lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago no está enseñando a que le agregues si Dios quiere al final de tus oraciones. Muchas gracias. Santiago no te está pidiendo que todo lo que hagas digas: no, pues si Dios quiere, incluso lo bueno, porque si la voluntad revelada de Dios, lo que está en la Escritura, lo que se espera del creyente, no nos esforzamos por hacerlo, sino que esperamos a decir: bueno, pues si Dios quiere lo hago, si Dios no quiere no.
ese tipo de cosas no son cuestionables porque el momento en que Dios las revela en la Escritura, se te demanda que las hagas. Así que en cuanto a la santidad, lo hemos dicho en otros temas, la santidad es un trabajo en conjunto entre Dios y tú, entre Dios y yo. Él pone las circunstancias a las que te enfrentas y tú haces lo mejor posible por salir triunfante de esas circunstancias, hablando de triunfo como el permanecer en Dios, ¿verdad? No el éxito desde el punto de vista secular. Entonces, ante las circunstancias que nos enfrentamos, la Biblia dice que no nos dará ninguna prueba que no podamos soportar, y eso nos da esperanza de que por más difícil que sea nuestra situación, Dios tiene el control de lo que está pasando, así que yo pongo todo de mi parte por hacer lo que Dios me pide que haga. En ese tipo de cosas, en cuanto a la santidad, no se trata de que digas, si Dios quiere voy a hacerlo y si Dios no quiere, no. En ese sentido tú te tienes que esforzar, y dado que Dios ya reveló que Él quiere que hagas eso. Así que si Dios ya dijo qué es lo que quiere, que ores, que te congregues, perdón, que busques a Dios de todo tu corazón, eso no tienes que ponerlo en tela de duda de si es la voluntad de Dios o no, porque ya le reveló como su voluntad, eso ya está claro. El problema es lo que tiene que ver con el futuro. Y veamos el versículo 16 y 17. Porque el hecho de que tú hagas planes a futuro no es algo malo en sí mismo. Yo digo, mira, el próximo año vamos a hacer un campamento en la iglesia. No, espérate, Hernán, si Dios quiere. Sí, si Dios quiere. Pero el hecho de que hagas planes no implica que es algo malo lo que estás haciendo. El planear a futuro no es malo. Por eso el versículo 16 y 17 nos da el sentido de lo que Santiago dice. Dice, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces no está hablando de simples planes a futuro, sino de la jactancia que implica el planear a futuro considerando que vas a tener éxito. Leamos esos mismos pasajes en la traducción lenguaje actual, por favor. Dice, sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Aquí, si te fijas, el problema es la jactancia. Ya, gracias. Ya me vieron batallando con la garganta. Si te fijas, el problema es la jactancia, que la traducción lenguaje actual traduce como orgullo. Así que, cuando tú planeas hacer algo en el futuro y estás basando esos planes en tu capacidad, tienes un problema. Ahí tienes algo que sale de nosotros, lo cual todos lidiamos con eso todos los días de nuestra vida. Ese algo se llama orgullo, que es lo opuesto a la humildad. El orgullo es decir, yo puedo hacerlo porque soy capaz. Es tener una base en algo que haces bien, de manera que cuando planeas algo respecto a eso que haces bien, das por hecho que te va a salir bien. Piensas que porque eres bueno haciéndolo, eso se puede traducir en la confianza en el futuro de que lo voy a hacer bien. Y en lugar de poner tu confianza en Dios, la pones en ti mismo. Es más, ni siquiera te pones a pensar si Dios quiere lo que tú quieres, lo das por hecho. Así que esto aplica para creyentes y no creyentes. Cualquiera que diga, mira Hernán, yo sé que Dios me ha bendecido con muchos dones y talentos y yo no le pido a Dios que me dé, sino nada más que me ponga donde hay. ¿No has oído eso? Decía, a mí no me des, a mí nomás ponme donde hay. Bueno, eso desde el punto de vista bíblico genera un problema. Porque asumes que tú eres competente y que de manera que tú eres competente no necesitas de ningún factor externo para poder llevar a cabo lo que tú mismo ya planeaste. Y eso es confiar en ti mismo en lugar de confiar en Dios. Así que en pocas palabras, cuando tú depositas tu confianza en algo que no es Dios, te conviertes en idólatra. La idolatría consiste en confiar o tener algo como más supremo o lo más alto que Dios. Muchas veces planeamos en base a nuestro trabajo.
como tengo buen trabajo y no quiero pisar callos aquí de nadie, yo mismo lo hice, así que yo me echo de cabeza primero. Como tengo un buen trabajo, voy a sacar un carro nuevo. Al cabo lo voy pagando. ¿A cuántos años? A 4. Y lo sacas con mucha confianza, ¿verdad? ¿Quién te asegura que vas a tener trabajo el próximo año? Nadie. Es más, ¿quién te asegura que el próximo mes vas a seguir teniendo trabajo? Nadie. Pero estamos tan acostumbrados a confiar en ese tipo de cosas que tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando te encuentres en un problema, si es que tuviste problemas en el trabajo, te corrieron, hubo recortes, cerró la empresa, cualquier cosa que puede pasar, te enfrentas a una deuda que no puedes pagar, no puedes liquidar, y luego dices, Señor, yo sufro por el bien de tu nombre. Señor, el Señor me tiene en un periodo de prueba y voy a soportar. Cuando más adelante estudiaremos las cartas de Pedro, ya mero llegamos a las cartas de Pedro, donde dice, ustedes sufren por sus propias malas acciones, eso no merece ninguna recompensa. Si sufrieras injustamente, puedes esperar recompensa de parte de Dios. Pero si tus propias malas decisiones te llevan a sufrir, no puedes decir que estás sufriendo porque eres creyente, porque eres cristiano, etcétera, etcétera. Son las propias consecuencias de las acciones que haces. Y todo porque confiaste en algo que no amerita confianza. Entonces, regresémonos a Santiago. Todos tenemos un grave riesgo de caer en este asunto. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Fíjate que el pecado que menciona Santiago no es un pecado de negligencia, sino de omisión. Es decir, estos hombres que dicen, mañana haremos planes y esto y lo otro, no han llevado nada a cabo, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que están pecando si no han hecho nada más que hablar de sus planes a futuro? ¿Dónde está el pecado si no lo he hecho? Es como si dijeran, alguna vez escuché a un ateo, o lo leí, no me acuerdo, que decía, a ver, Hernán, ¿qué tal si yo planeo matar a alguien pero nunca lo mato? ¿Es pecado? ¿Qué opinas? O sea, me daban unas ganas de matarlo, pero no lo maté. ¿Es pecado? ¿Sí o no? Piensen bien su respuesta, porque no es una respuesta simple. ¿Cómo ves? Tienes todas las ganas de matarlo. Lo planeaste durante meses, pero a la mera hora no lo hiciste. ¿Pecas? ¿Pecaste o no pecaste? ¿Quién dice que sí? Ok. ¿Quién dice que no? 2 valientes. Si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de justicia, ¿de qué se te acusaría si no hiciste nada? ¿Cuál sería el delito a perseguir? ¿Que planeaste matar a alguien pero realmente no lo mataste? ¿Ese es el delito? ¿O cómo entendemos eso como pecado? Déjame te pongo otro ejemplo que quizás pueda resultar un poco más claro. Jesús dijo que en la ley dice que no adulterarás, ¿verdad? Pero si codicias a la mujer de tu prójimo en tu corazón, ya pecaste. ¿Por? Ese es el argumento ateo. ¿Por qué? Si no hice nada. Dicen, ¿ver pornografía es pecado? ¿Por qué? Si no estoy tocando a ninguna mujer, no estoy haciendo nada. ¿Por qué es pecado? Dicen ellos, ¿qué clase de Dios te juzga por algo que no hiciste? Así que, ¿en qué consiste el pecado entonces? Se te puede acusar por algo que no hiciste, en este caso de los planes, son planes a futuro. Yo voy a decir que de aquí al año que viene, nosotros vamos a hacer una iglesia 3 veces más grande y vamos a comprar un auditorio. ¿Por qué? Porque así lo creo. Santiago nos dice que toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Este no es un pecado de acción, sino de omisión. Hay algo que no estás haciendo bien, aunque no necesariamente estás haciendo algo físicamente hablando.
¿Cuál es el problema que plantea aquí Santiago? ¿Por qué una persona hace planes pensando en que le va a ir bien? Porque no entiende la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Verdad? Así que si yo doy por hecho algo, en el caso de Santiago, si yo doy por hecho planes a futuro, y estoy seguro que van a funcionar y que me van a beneficiar, ¿qué es lo que no toma en cuenta? La soberanía de Dios. Leamos Job 23:13. Job 23:13. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Digo, ese pasaje ya es muy claro en sí mismo, ¿verdad? No necesitaría mayor profundidad. Lo que Él quiere hacer, lo hace. Punto. ¿Qué clase de cosas hace? Vamos a otro pasaje. Job 42:2. Job 42:2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces ya nos dijo, lo que Él quiere hacer lo hace, y luego no hay nadie que pueda frustrar lo que Él quiere hacer. Hasta aquí podemos ver que si Dios planea hacer algo, no hay quien lo pueda evitar. Lo va a hacer Él. ¿Nosotros? Nosotros no, ¿verdad? Pero todavía no demuestro que no. Aquí por lo pronto sabemos que Dios hace lo que Él quiere, y cuando Él quiere hacer algo, no hay nadie en la creación que pueda detenerlo. Ok, Isaías 45:7. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Así que aún la calamidad, que la Reina Valera 60 traduce como adversidad, la traducción en lenguaje actual la traduce como desgracia, tanto el bienestar como la desgracia vienen de parte de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios viene y hace lo malo? No, que Dios es quien lo permite. Así que si te pasa algo malo, ¿quién es el autor intelectual? Hablando en el contexto de Santiago y la iglesia, ¿verdad? Para simplificar un poco el proceso. Si tú eres un hijo de Dios y te viene algo malo, que te pasó algo malo, ¿quién fue el autor intelectual de eso malo? Dios. ¿Quién lo lleva a cabo? Pues quizás Satanás. ¿Cómo puede ser que Dios planee algo malo? Algo que es adverso, una desgracia. Vamos a Lamentaciones 3:37-38. Lamentaciones 3:37-38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Y esto aclara lo que dije hace ratito, ¿verdad? El autor intelectual de todo lo que nos pasa es Dios. Lo bueno y lo malo. ¿Me explico? Ahora, si todo lo que pasa es porque Dios así lo permite, porque así lo autoriza, y Dios hace cosas buenas y cosas desagradables, ¿qué garantía tienes de que tus planes van a funcionar como tú quieres? Muchos cristianos dicen, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Y es cierto, es un pasaje bíblico, pero muy mal aplicado, porque de alguna manera extraña pensamos que cuando dice ¿quién contra mí? Implica que nadie me va a detener en mis planes. Así que si yo me propuse algo, nadie me lo va a poder evitar, y no es cierto. El único que se propone algo y nadie puede evitarlo es Dios, tú no. ¿Qué significa entonces que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, si tú lees el contexto, que ahora no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero el contexto implica en que nadie te separará del amor de Dios, nadie te puede separar de lo que Él ya decidió para ti. Si tú eres un elegido de Dios, no hay quien te pueda apartar de su mano. Jesús lo dijo, de la mano de mi Padre nadie puede arrebatar las ovejas, y también les dijo que de su mano nadie puede arrebatar las ovejas. Así que, por más situaciones difíciles que tengas,
Nadie podrá contra ti en el sentido de que Dios ya tiene planeado algo para ti. Eso no implica que tú puedes hacer todo lo que tú quieras y que nadie te lo va a impedir porque Dios está contigo. ¿Me explico? Son cosas muy distintas. Lo que Dios ha determinado que pase, según su soberana voluntad, dice la Escritura, todo obra para bien, ¿verdad? Para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Así que no importa que te enfrentes a la muerte, a la enfermedad, a la adversidad, a la crisis económica, nada te podrá tumbar de lo que Dios ha decidido para ti. Ese es el contexto de saber que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, si entendemos que las cosas buenas y malas pasan por nuestro bien y Dios es el que las autoriza y el que de acuerdo a su propósito las trae a tu vida y te encuentras a un cristiano que dice mañana voy a hacer así y todo me va a resultar bien, te das cuenta que es un ignorante en cuanto al tema de la soberanía de Dios. Pretende servir a un Dios que no conoce cómo obra, cómo actúa, y es un grave error. Pecas por omisión porque dejas fuera o dejas de lado uno de los atributos más importantes de Dios, su soberanía. Entonces una persona que se jacta de sus capacidades y que pretende hacer cosas en el futuro sin considerar la soberanía de Dios, peca. Oye Hernán, pero ese futuro todavía no hace nada. Sí, pero peca por omisión, por dejarse llevar por su orgullo y confiar en sí mismo en lugar de confiar en Dios. Veamos lo que dice Pablo al respecto. 2 de Corintios 11:30. 2 de Corintios 11:30 dice, si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Te fijas que parecería contradictorio, ¿no? Quisiera que viéramos el original de las palabras jactarse que menciona Santiago. Cuando dice, ahora se jactan en sus fanfarronerías, toda esta jactancia es mala. Cuando dice se jactan, el griego es kaukomai, que se traduce como gloriarse o alardear. El diccionario Helf lo traduce como vivir con la cabeza muy en alto. Puede ser en sentido positivo o negativo. Puede que seas un presumido, o como dice Pablo, si alguien me obliga a jactarme, me gloriaré en mi debilidad. Y eso es un sentido positivo, que en lugar de confiar en las cosas que haces bien, confías en las cosas que haces mal. ¿Cómo puedes confiar en las cosas que haces mal? Ahorita lo vemos. Cuando dice, se jactan en sus fanfarronerías, la palabra fanfarronerías es alazoneia, que se traduce como jactancia, según la Cocores Strong. El diccionario Head lo traduce así. Hace referencia a un vagabundo que se jacta de tener la cura para todas las enfermedades. Qué extraño, ¿verdad? Cuando habla de fanfarronear, habla de una especie de errante, sin lugar fijo donde vivir, que vive sin nada, sin pertenencias, está en extrema pobreza, pero al mismo tiempo presume de tener la cura de todas las enfermedades. Es algo ilógico. Si realmente la tuviera, ¿sería un vagabundo? No. Si realmente lo tuviera, sería una especie de predicador ambulantes, como dicen, psíquicos. Casi siempre son mujeres, ¿verdad? ¿Quieres saber tu futuro? Consulta a, ¿qué era? Se llamaba Madame Sasuguna, creo. Ok. Dice, si realmente puede ver el futuro, ¿por qué sigue trabajando de eso? ¿Por qué no vio cuál es el número ganador de la siguiente lotería? ¿O por qué no vio qué oportunidad de trabajo pudiera tomar, ya que ella puede ver el futuro y puede asegurarse un mundo mejor para sí misma? Si realmente tiene la habilidad de ver el futuro, ¿qué hace pegando anuncios en los postes para que vayas y consultes por 50 pesos? No porque ya haya ido, porque ahí dice. Dice, ¿cómo sabe Hernán tanto? Ahí dice. Entonces dice, mira, solo por 50 pesos puedo conocer mi futuro. Y ahí van. Yo nunca he ido con una de esas señoras, pero me cuentan que la consulta es barata, ¿verdad? Pero luego te dicen, pero mira, ya detecté tu problema es que traes ahí envidias y cosas de la gente de afuera y necesitas un trabajito, y ese trabajito es el que te sale caro, ¿verdad? Mira, necesitas que una vela roja y que un hilo no sé qué, pero no cualquier vela, mira, yo aquí tengo estas velas certificadas. Y es ahí donde empieza la ganancia para ella. Te dio chance de una consulta barata y luego empieza la ganancia. Dices, pero si realmente tiene el poder de ver el futuro, ¿qué hace así?
Cuando dice aquí fanfarronería, eso es un vagabundo que asegura tener la cura para todas las enfermedades. Si realmente tuviera la cura para todas las enfermedades, no sería un vagabundo. Es algo absurdo. Por eso dice, ahora te glorías en tus cosas absurdas como alguien que asegura tener la cura para todas las enfermedades. Toda esa jactancia, la palabra jactancia, cauquesis. Jactancia viene de lo mismo que ya vimos, caucomai, tener la cabeza muy en alto. Ese tener la cabeza muy en alto es pecado, es malo. Regresémonos a Pablo. Si he de gloriarme, me gloriaré en mis debilidades. Vamos ahora a 2 Corintios 12, 7 al 9, y es un ejemplo más gráfico de algo que puede llevarnos a todos a tener la cabeza en alto por nosotros mismos en lugar de Dios. 2 Corintios 12, 7 al 9, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y aquí explica por qué, si se va a jactar y va a tener la cabeza en alto, no va a ser en algo que él sabe hacer muy bien. No va a tener la cabeza en alto o no va a alardear por algo que hace bien, sino en lo que hace mal. Pero ¿por qué te sentirías orgulloso, en el buen sentido, de lo que haces mal? Porque es ahí donde obra Dios. Y Dios no falla. Y si en las cosas que hago mal, Dios me sostiene, sería absurdo creerme mucho por las cosas que hago bien, que me exponen al orgullo. Entonces fíjate el contraste entre Pablo y estos hombres o mujeres de las que habla Santiago, que se jactan de sus capacidades, hacen plaza en el futuro y piensan que Dios está a su favor, cuando Pablo dice, aunque tengo mucho de qué jactarme, prefiero no hacerlo, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo en mis debilidades. Eso es muy importante. Mientras más capaz te sientes de hacer algo, menos dependiente eres de Dios. ¿Verdad? Mientras más incapaz te ves a ti mismo, más dependes de Dios. Porque piensas que como no eres capaz de hacerlo, necesitas que Dios te ayude. Y Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de doctor. Ahí está la misma analogía. Si tú crees que puedes y que por consecuencia no necesitas a Dios, ahorita vamos a leer el pasaje que dice, te va a dar lo que tú quieres. Pero si tú buscas de Dios porque te sabes incapaz, entonces Dios está para ti. Por eso cuando los ateos dicen que Dios es para los pobres, para la gente incapaz, en cierta forma tienen razón. Porque si no te ves a ti como pobre e incapaz, nunca buscarías a Dios. Entonces, ¿qué incongruente sería un cristiano que es presumido? Entonces no puede ser. ¿De qué presumes? Si lo que necesitas primero es reconocer que eres un vil pecador, tú aseguras que eres cristiano, pero presumido, qué mentira, qué enorme mentira. Y tiene que ver con lo que Santiago nos dijo. El que piensa que es sabio y entendido, que lo demuestre haciendo obras con la humildad que le da la sabiduría. Así que si realmente crees conocer de Dios y saber de Dios, tienes que ser humilde. Es la única conclusión. Quien carezca de humildad, miente cuando dice que conoce a Dios. Entonces, ese pecado de omisión de los planes a futuro, porque no entiendes la soberanía, Santiago ahora nos lleva a una aplicación práctica de aquellos que hacen cosas incorrectas, ignorando u olvidando que Dios es soberano. Vamos a Santiago 5, 1 al 4. Santiago 5, 1 al 4. Dice, ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes y el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de sus trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso.
Si te fijas, ahora aquí acusa a los ricos, y ya habíamos hablado desde que empezamos a estudiar la carta que cuando Santiago se refiere a los ricos, se refiere a ricos no creyentes, no a los ricos creyentes. ¿Cómo sabemos eso? Porque en distintas ocasiones que hemos leído sobre los ricos en esta carta, a todos se les describe como gente pagana. Vamos a Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Así que si Dios te da riquezas, el problema de los ricos no es su riqueza, ¿verdad? La riqueza no es algo malo en sí misma. La riqueza no es pecado. El pecado es de la persona que tiene la riqueza, dependiendo de lo que haga. Tenemos a Jesús y el joven rico, que le dijo: deja todo, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y no quiso, porque tenía mucho. Y Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre por el reino de los cielos, ¿verdad? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja o que un rico entre. Pero luego con Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre también adinerado. Zaqueo por sí mismo dice: Señor, si le he robado a alguien se lo devolveré, no me acuerdo cuántas veces más, 3 veces o 4 veces más. Y Jesús dice: la salvación ha llegado a esta casa. Los dos eran hombres ricos. Uno se va humillado y el otro está feliz porque recibió salvación. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia no fue la riqueza, ambos eran ricos. La diferencia fue su actitud ante la riqueza. El rico joven no quiso seguir a Cristo si implicaba dejar riquezas. Y Zaqueo solo dijo: aquí está, regreso con creces lo que he robado, con tal de permanecer en Dios. Así que el problema no es la riqueza, sino cómo reaccionas a ella. ¿Qué clase de personas son estos ricos? Dice: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron en sus campos. Es gente que se ha enriquecido con corrupción. No están pagando lo que debieran de pagar. Pero aquí hay un pasaje medio extraño, ¿no? Dice el versículo 3, se han oxidado su oro y su plata. Si tú compras una cadenita dorada que no es de oro, ¿qué te va a pasar? ¿O qué le va a pasar a la cadenita cuando le caiga agua o sudor? El metal con agua se oxida, ¿verdad? ¿Y cuando te pones una cadena de oro, se oxida? No. ¿Y por qué aquí dice que se han oxidado su oro y su plata? Dices: ¿qué pasó? Pues se supone que no se oxida, ¿verdad? La Reina Valera 60 dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Así que la NBI, aunque no tiene sentido pensar que se oxida el oro y la plata, lo está traduciendo bien, porque la palabra moho y óxido son la misma en griego. Ios. Moho, óxido, enmohecerse u oxidarse. Así que no sé por qué los del NBI escogen esa traducción sabiendo que no tendría sentido, pero es una traducción válida porque esa palabra también se puede traducir así. Así que lo correcto en este caso sería hablar de enmohecerse. Tienen tantas riquezas ahí guardadas, no hacen nada con ellas, ¿verdad? Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. ¿Qué se requiere para que una polilla se coma la ropa? ¿Cuánto tiempo necesita la polilla para comérsela? ¿Alguna vez has tenido alguna prenda que haya sido carcomida por polillas? ¿No? A mí me pasó una vez que yo tenía una camisa que me regalaron y era mi favorita. Me gustaba como ninguna otra camisa me ha llegado a gustar. Yo tenía como unos 10 años y mi mamá me decía, como con muchas otras cosas: no, esa es para un evento especial. Yo me la quería poner para andar en la casa, para andar en la escuela. No, esa es nada más para un evento especial. El problema es que casi nunca teníamos eventos especiales. ¿Qué creen que pasó con mi camisa? No sé exactamente cuánto. Pasó fácil un año. No me la podía poner porque no había habido ningún evento especial. Cuando se llegó el día del evento especial, feliz de la vida, corrí a sacar del cajón la camisa y tenía varios agujeros. No sé qué había sido, qué animal haya sido, pero le carcomió y quedó inservible. ¿Qué hace que el oro y su plata estén enmohecido y sus ropas estén comidas por la polilla? Son cosas que tienen guardadas.
No son cosas que estén usando, son cosas guardadas. Simplemente están acumulando riquezas, producto de no pagarle lo justo a sus trabajadores o no pagarles a tiempo. Así que si te fijas, este tipo de ricos no son creyentes. Y en el contexto judío, ni siquiera aplican como buenos judíos. Vamos a Levítico 19:13. Levítico 19:13 dice, no explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Fíjate cómo hasta en eso hay regulaciones de parte de Dios. Tienes trabajadores, págales lo justo y no les pagues tarde. Págales cuando les corresponde. Entonces, estos ricos a los que hace referencia Santiago, no podemos considerarlos creyentes, ni siquiera observantes de la ley o fieles al observar la ley, porque estaban quebrantando uno de los mandamientos en la ley. Entonces, este tipo de personas que se enriquecen y les va bien porque hacen las cosas mal y Dios no hace nada para impedirlo, este tipo de personas muchas veces son envidiados por los cristianos. ¿No te ha pasado? Que ves que alguien empieza a prosperar y sabes que lo hace, no lo hace justamente, no lo hace honradamente, y dices, no puede ser, Señor, pues si yo me porto bien y pago impuestos y todo y me va mal, y ese que hace las cosas mal, que tranza y que no paga lo que debe, no puede ser que le des tanto. ¿Alguna vez te ha pasado que sientas envidia del que es injusto y que le va bien? Dices, bueno, ¿qué hace que ese injusto siga siendo injusto y no sienta el más mínimo remordimiento? Acuérdate que estamos hablando de la soberanía, ¿eh? Vamos a Santiago 5:5-6. Dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a lo justo sin que les ofreciera resistencia. Y aquí la frase clave es, lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Imagínate el caso de un cerdito, ¿verdad? Que lo vas a hacer tamales en Navidad. Todavía está chiquito. Si quieres sacar muchos tamales, ¿qué le tienes que dar al cerdito para que de aquí a diciembre esté en óptimas condiciones? Pues le vas a dar de comer mucho, ¿verdad? Si lo comparas con los demás animales de la granja, todos van a decir, ¿por qué? ¿Por qué aman tanto al cerdo? Si es un cerdo. Se la pasa revolcándose en el lodo, no hace nada productivo y se la pasan mimándolo y apapachándolo porque le dan de comer mejor que a todos. Y el cerdo pensará dentro de sí mismo que lo aman como a nadie más porque a él le dan comida especial. ¿Verdad? ¿No es eso lo que piensa el impío? ¿Que porque le va bien significa que está bien? Dicen, sí, bueno, tengo ahí unas cosillas turbias, pero Dios me ha bendecido. Es exactamente el mismo caso que el cerdo que yo menciono. No entiendes la soberanía de Dios. ¿Por qué razón, si Dios es bueno, y tú dices, ya que tú dices que te ama, si te está yendo bien haciendo las cosas mal, si no tienes en cuenta lo que Dios pide, haces todo de forma corrupta y prosperas, pero piensas que prosperas porque Dios te ama, ¿cómo es posible que si Dios te ama y es bueno no te diga nada? ¿Verdad? Vamos a Romanos 1:28, Pablo nos da la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué se están engordando para el día de la matanza y no son capaces de darse cuenta? ¿Por qué Dios deja que sigan prosperando y no hace nada? Dice además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. En pocas palabras, los dejó hacer lo que ellos quieren hacer. Ahí está la imagen de están engordando para el día de la matanza. Lo peor que te puede pasar es que Dios te deje hacer lo que tú quieras. Porque ya que Él es soberano y nada pasa sin que Él lo ordene, si estos no creyentes o pseudocreyentes, haciendo las cosas mal, se ven prosperados, piensan que Dios los bendice y que los ama porque les va bien económicamente. Dicen, bueno, ¿por qué estás tan fregado tú? ¿Y por qué estoy tan bendecido yo? Algo está mal. Lo más grave es que hay muchos cristianos que así piensan, si te está yendo mal, andas en pecado. Si anduvieras bien con Dios, estarías bendecido en triunfo y en victoria.
Bueno, el problema más grave que tiene el que piensa así es que Dios lo ha dejado pensar así, porque lo que Él ha preparado, lo que Dios ha preparado para Él es destrucción. Ahí está el caso de alguien que en la práctica no tiene en cuenta la soberanía de Dios. Y en lugar de decir, espérate, esto está demasiado bueno para ser verdad, o sea, si realmente estoy con Dios, como a mí me pasaba hace años, vives la vida, dices que eres cristiano, pero no vives como cristiano en muchas cosas, quizás no tan visibles, pero sabes que estás mal. Llegas a la reunión de domingo y donde yo me congregaba, pues a cantar y a alabarle, y sentir bonito la presencia, y te vas a tu casa, y dices, Dios estuvo hoy conmigo, Dios me llenó. Y no te pones a pensar, si realmente te fuiste lleno de Dios, ¿por qué sigues haciendo el mugrero? ¿Qué haces? Si realmente te encontraste con Dios, ¿por qué no te dijo nada de lo que estás haciendo mal? Si tú tienes un hijo a quien amas mucho y está haciendo las cosas mal y lo ves cada domingo y viste todo lo malo que hizo en la semana y viene a visitarte, te la pasarías diciéndole, ay hijito, te amo, te voy a dar las naciones. ¿Sí? Le dirías, me deleita tus cánticos. Claro que no. Si realmente lo amas, aprovecharías ese día para disciplinarlo, para hacerle ver su error. ¿Verdad? Pero extrañamente o locamente yo pensaba que me amaba porque sentía ñáñaras cuando estaba y cantaba. Dices, qué absurdo, qué absurdo. ¿Cómo puedes pensar que Dios no es capaz de ver lo que haces? Que Dios no va a hacer nada al respecto con lo que estás haciendo si realmente te ama. Si Dios no hace nada al respecto de lo malo que haces, la conclusión bíblica es simple, no te ama. Porque Dios al que ama, disciplina. Así que estos engañados, Dios los deja que estén engañados y que hagan cuanto quieran porque está guardado para ellos destrucción. Y ese es el ay de los ricos, que no se imaginan lo que viene, que si Dios ha permitido que se engorden de esa forma, acumulando riquezas y ropas que no usan, que no utilizan para beneficiar a sus trabajadores, a quienes no les pagan a tiempo. Fíjate cómo tienen acumulado mucha riqueza y maltratan a sus trabajadores, en lugar de compartir la riqueza con ellos. No digo que se la regales toda, pero lo que es justo de perdido. Y al mismo tiempo piensan que Dios está con ellos y que los ama y que les habla y etcétera, etcétera, de las cosas que pensamos que pasan en la iglesia. Entonces es lo peor que te puede pasar. Darte cuenta que tu vida es desobediencia continua y que Dios no ha hecho nada para evitarlo. Ese es el peor de los temores que alguien debe tener hablando de que conoce a Dios y sabe que le hay. Que Dios no te discipline es lo peor que te puede pasar. Así que deja en claro, si te fijas, primero los que andan planeando cosas y que por omisión no consideran la soberanía de Dios y se enorgullecen de sí mismos, pecan. Y luego tienes a los que en la práctica piensan que porque les va bien, todo está bien, cuando no tienen en cuenta la soberanía, y que si Dios los ha dejado hacer todo lo que quieren es síntoma de destrucción, no de salvación. Ahí sí es un pecado por acción, negligencia, estás haciendo las cosas mal porque no entiendes la soberanía. Y luego vamos a ver el tercer caso, aquellos que están siendo oprimidos por Dios, por los ricos. Que Dios lo haya permitido, sí, pero están siendo oprimidos. Y también ahí hay otro caso de los que son oprimidos y no entienden la soberanía de Dios. ¿Alguna vez te quejaste con Dios porque el diablo te tenía oprimido? ¿Alguna vez le dijiste, Dios, ya, líbrame de esto? Soy tu hijo, no tengo por qué estar pasando esta situación. Bueno, no entiendes la soberanía tampoco. Y ese es el caso que menciona, Santiago 5, 7 al 9. Santiago 5, 7 al 9. Por tanto, hermanos, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados, el juez ya está a la puerta. Entonces, si está siendo oprimido, ¿qué es lo que corresponde? Esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Qué implica eso? Que ese momento difícil que estás viviendo fue planeado por Él. Y te va a llevar a algo bueno. Así que lo que corresponde no es reprender al diablo ni nada de eso, sino esperar.
Porque si Él tiene control de todas las cosas y lo que la Biblia dice es cierto, entonces todo obra para bien si soy elegido conforme a su propósito. Así que la conclusión lógica para alguien que está pasando dificultades, pero sabe que Dios es soberano, es que va a esperar en Él. ¿Cuántas veces no lo hicimos? Yo te puedo decir de muchísimas veces. Y como me enseñaban a reprender el diablo y todo eso, pues no te imaginas cuántas veces andaba reprendiendo cuánta cosa me venía a la mente. Porque aparte me dijeron que si no le nombraba por nombre no se salía. Dice, rayos, pues tengo algo, pero no sé cómo se llama. Ni quién me diga, entonces, pues nunca lo voy a poder sacar. No, pues espíritu, ¿de qué te gusta? ¿Tengo que decirlo en la Reina Valera 60 o puedo decir palabras actuales? Espíritu de temor, espíritu de persecución, pero no me siento perseguido, ¿no? Entonces otro espíritu. Si vieras qué tantos problemas tuve para poder encontrar el nombre específico del demonio que me atormentaba, para poder ser libre. Cuando realmente por más que reprendí, no se acabó la situación hasta que Dios quiso. Y entonces te cuestionas, ¿para qué tanta habladuría de reprender si las cosas cambian hasta que Él quiere? Digo, en teoría todos debiéramos concluir que debemos de ser pacientes, pero en la práctica es muy difícil ser paciente, ¿verdad? Lo más interesante es que, por más, como en mi caso, por más que te quieras alocar reprendiendo y lo que sea, que te vayan y te echen aceite de Jerusalén, de lo que sea, las cosas no cambian hasta que Él quiere. Y cuando Él quiere y lo cambia, dices, ¿de qué me sirvió todo lo que hice? Si a fin de cuentas Dios hizo lo que Él quiso, ahí está la soberanía, ahí entiendes la soberanía. Dejas de luchar contra lo que Dios dejó pasar y te enfocas en aceptarlo. Dejas de orar dejas de orar pidiéndole que te lo quite, ahora empiezas a orar para que te enseñe a soportarlo. En lugar de decir, Señor, ya no me tengas esto, ya quítame de aquí, ahora es, Señor, ayúdame a entender por qué me tienes aquí. La Escritura dice que en cada prueba nos dará la salida y la oración debe ser, enséñame a ver esa salida. No es quítame este problema, sáname. Ya vimos el caso de Pablo. 3 veces le rogué al Señor que me quitara ese tormento y me dijo, bástate mi gracia. En otra traducción dice, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, por eso Santiago dice, hey, esperen hasta la venida del Señor. Sí, pero ¿qué tal si viene dentro de 1000 años? No importa, en lo que a ti respecta, te vas a morir esperando. Pero si entiendes la soberanía de Dios, vas a esperar. Tu enfoque va a ser soportar la prueba, no salir de ella. Ahora, pero ¿qué podrás decir? Lo que me está pasando es injusto, como el caso de los ricos. Que quizás uno de los pobres dice, es injusto que no me paguen lo que me deben de pagar y que no me lo paguen a tiempo. ¿Qué se hace en ese caso? Vamos a Lucas 18, 1 al 8. Lo dije desde el principio de la carta, Santiago hace eco en muchas cosas de las enseñanzas de Jesús. Casi cada 2, 3 pasajes tiene que ver algo con Jesús, con lo que Jesús dijo. Vamos a Lucas 18, 1 al 8. Dice, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Versículo 6, continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Ahora, fíjate cómo pone la analogía del juez injusto y la viuda insistente, ¿verdad? No cometas el error que yo cometí y muchos otros cometen, de pensar que si le insistes la cantidad de veces suficiente, puedes convencer a Dios de que te dé algo. O sea, en esta parábola, Dios no es el juez injusto. Dicen algunos, como yo pensaba, le voy a insistir hasta que me lo dé, porque así le hizo la viuda.
No, eso sería una comparación incorrecta. No puedes poner a Dios con el juez injusto en la misma situación. Ellos no se comparan. Lo que está diciendo Jesús es, mira, si el juez injusto, por la insistencia tuya, está dispuesto a hacer justicia, ¿cuánto no más Dios? Así que no es, el juez injusto no es Dios. No trates de hacer lo que la viuda hizo con el juez injusto. No trates de hacerlo con Dios. Eso no funciona. Oye, pero ahí dice que le funcionó. No está diciendo eso. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Vamos a la Reina Valera 60, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, a ver, Santiago me dice que tenga paciencia hasta que venga el Señor, ¿verdad? Y Jesús dijo que si le estoy insiste, me hará justicia sin demora. ¿Te parece congruente lo que Santiago dice y lo que Jesús dice? Sería contradictorio. Santiago te estaría diciendo, tú espérate porque se tarda, ten paciencia. Y parece que aquí Jesús dice, no, va a ser rápido. Bueno, vamos al original. Cuando nos habla de la palabra rápido o sin demora, la palabra griega es, déjame la pronuncio bien, tacos. Sí, así es, tacos. Y se traduce como rápido. Tacos viene de tacus. Esto es lo interesante. La concordancia Strong lo traduce rápido, la palabra tacos. O sea, quiero mis tacos y rápido, ¿no es cierto? Tacos es rápido. Por eso la Reina Valera 60 dice que les hará justicia rápidamente. Pero, fíjate lo que dice el diccionario Helps. El diccionario Helps lo traduce como rapidez. Algo hecho tan rápidamente como sea apropiado a la situación particular. Y hace mucha descripción y malabarismo para tratar de traducir esa palabra. Dices, ¿por qué? Si la palabra significa rápido, ¿por qué el diccionario Helps dice hecho tan rápidamente como sea apropiado a la situación particular? ¿De dónde te sacaste toda esa definición? Bueno, hay que entender que tacos viene de tacus, y la palabra tacus se traduce como sin retrasos innecesarios. Así que tacos, rápido, no implica velozmente. Hace referencia a que sin demoras innecesarias. Es decir, si entras a una situación difícil y Dios dijo, le va a durar 5 años, eso es lo más rápido que pudo haber sido. Según esta palabra en el original, implica que esos 5 años van a ser 5. No va a ser de que, ¿sabes qué, Hernán? Pues serán 5, porque yo tenía planeado que tú te portaras bien. Pero como la regaste aquí y acá, ahora son 6. A eso se refiere el original en cuanto a sin demora. No significa que rápidamente te va a hacer justicia. Implica en que no se va a retrasar nada de lo que Dios haya determinado en cuanto al tiempo que Él fijó. Así que eso implica que me va a hacer justicia de volada. No. Implica en que Dios va a cumplir lo que decidió hacer y nada lo va a retrasar. Por eso Santiago dice que tengas paciencia hasta que Él venga. Porque en algunos casos, así lo ha definido Dios, no va a haber justicia en ese caso hasta que Él regrese. Y en otros casos, podrá ser aquí mismo en esta vida, podrá ser dentro de varios días. El punto es que nadie sabe cuánto se va a tardar. La única certeza que tenemos, según las palabras de Jesús, es que nada lo va a retrasar. Ni tú. Yo viví con pavor muchas veces, en las épocas más difíciles de mi vida, con una doctrina errónea, que me decían que tenía que portarme bien para salir de la prueba, porque estaba en pecado. Y yo decía, bueno, pues ¿quién no peca, verdad? No, es que tú estás en un pecado más grave, pues no lo hallo. Dime cuál es, no importa, tú nada más enfócate en hacer lo bueno, para que salgas de ahí rápido. Si vieras el terror que me daba cuando pecaba, decía, ay, no puede ser, ya tengo años batallando, peco, se me van a agregar más, porque según me habían enseñado, hasta que deje de pecar, se me iba a quitar esa situación crítica. Cuando te encuentras esto en el original, ¿sabes qué? Aunque te hayas equivocado, aunque hayas hecho las cosas mal, sigue siendo parte de lo que Dios ya había contemplado. Y no le vas a agregar años a lo que Él determinó.
porque es imposible frustrar sus planes. ¿Entiendes cómo la soberanía de Dios nos lleva a ver con realismo nuestras situaciones críticas y nos lleva a confiar en Él más que nosotros mismos? El saber que Él tiene control de todo y que me conoce a la perfección y que sabe que en determinado punto iba a decidir mal, porque Él ya lo sabe, y aún eso estaba contemplado. Eso no te libera de la responsabilidad de esforzarte al máximo. Nos seguimos esforzando al máximo por hacer las cosas bien, pero tenemos la confianza que cuando no lo pude hacer bien, aún Dios ya sabía eso y está contemplado en su plan. No hay forma de que diga Dios, ¿sabes qué, Hernán? Pues te saliste de la línea, ahora por eso te agrego más tiempo. No, es imposible. Si eso pasara, entonces Dios no sería omnisciente ni soberano. Entonces, ya que es un hecho que Dios va a hacer justicia en el tiempo que Él ha definido, nos dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados, el juez ya está a la puerta. ¿Qué significa eso? Bueno, eso habla del contexto dentro de la congregación, dentro de los cristianos, que nos toleremos unos a otros, sabiendo que el juez está cerca, es decir, todos seremos llamados a cuentas, todos tenemos cola que nos pisen, y cuando alguien nos ofende o nos hace algún mal, lo que aquí está recomendando Santiago es no te quejes, déjaselo a Dios. Y ahí está el juez. Créeme que muchos asuntos entre creyentes, ahorita los va a tratar Santiago, se basan en compromisos no cumplidos. Cosas que esperabas que pasaran y no se hicieron. Y ese tipo de problemática genera muchos conflictos. Y Santiago dice, mira, tolerémonos unos a otros porque todos tenemos errores. El juez está a la puerta, ahí está Dios. Él se va a encargar de ese asunto. Leamos Santiago 5, 10 al 11. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y bueno, el ejemplo de soportar y entender la soberanía de Dios está claramente en el libro de Job. Obviamente, aunque no pudo mantenerse en su postura inicial, leamos Job 2:10. ¿Cuál fue la postura inicial de Job? Cuando le pasó todo lo malo, dice Job, le respondió, bueno, cuando su esposa le dice, ¿todavía estás ahí alabando a Dios? Ya maldícelo y muérete. Qué cariñosa la esposa. Ya maldice a Dios y muérete. Tan desesperada y frustrada estaba por todo lo que había pasado. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job tenía clara la sabiduría y la soberanía de Dios. Y tenía claro los pasajes, aunque este libro es previo, tenía claro lo que leímos, de que es Dios quien permite lo bueno y lo malo. Él es quien lo autoriza. Así que la conclusión a ese conocimiento es la que Job dice. También podemos y debemos recibir lo malo que Dios manda, porque a fin de cuentas si somos de Él, será para bien. Sabemos, dice, cómo le fue al final a Job, ¿verdad? Cómo lo trató Dios, dice, porque es misericordioso y compasivo. Dice, ¿han visto lo que al final le dio el Señor? Bueno, pues le duplicó todo lo que tenía, incluyendo a los hijos. Confiamos. Ahora, según las palabras de Santiago, eso no implica que va a ser en esta vida, quizás hasta que Él venga. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Ahí está nuestra confianza. Luego versículo 12, sobre todo, Santiago 5:12, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Y esto tiene que ver con el tolerarnos unos a otros, no juzgarnos, porque el juez está a la puerta, en el sentido de que la forma en la que evitamos la mayor cantidad de problemas dentro de una congregación es cuando tu sí es sí y tu no es no. Cuando no es necesario jurar por algo como garantía. Veamos las palabras de Jesús al respecto, Mateo 5, 34 al 37. Porque también esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Mateo 5, 34 al 37. Dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Te fijas, queremos jurar para asegurar que vamos a hacer algo, ¿verdad? Y juras como poniendo en garantía algo muy valioso. Cuando dicen, te juro por mi vida, estás diciendo, haz de cuenta que si no lo cumplo, pues me quitas la vida. Entonces, cuando alguno jura por el cielo, dice Jesús, no jures por el cielo porque no es tuyo, ¿verdad? No, pues por la tierra, tampoco, porque tampoco es tuya. Por Jerusalén, tampoco es tuya. Por tu cabeza, tampoco. Dios es el dueño de todo. No pretendas garantizar algo con precio cuando entiendes que Dios es el dueño de todo y Dios es el que hace todo. Cuando algún cristiano trata de poner garantía a su palabra, dice Jesús, eso proviene del maligno. A eso es a lo que Santiago se refiere. Nos toleramos, ok. Tenemos que tener paciencia uno con otros cuando nos encontramos con errores y defectos que todos tenemos. Pero eso no significa que, pues yo así soy, ámenme. No. Esfuérzate por ser congruente y por hacer las cosas correctas. Confiando en la soberanía de Dios. ¿Cómo confiamos en la soberanía? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? El que empezó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Cristo. Entonces, cuando yo digo sí y no, lo hago consciente de quién soy y también consciente de que Dios tiene control sobre mi vida. Y no necesito poner otra garantía, porque si soy siervo de Dios y soy su hijo, Él me va a disciplinar cuando lo amerite. El compromiso que hago como cristiano está basado en que confío en la mano poderosa de Dios. ¿Me explico? Como por ejemplo aquí en la iglesia tenemos lo que le llamamos la membresía, y es un compromiso que alguien hace voluntariamente a vivir bajo los términos bíblicos. Dices, espérate, ¿cómo me aseguras que los vas a cumplir? ¿En qué estás confiando? En mí no. Yo me conozco. Confío en la soberanía de Dios, en que Él todo lo puede. Y Él ha dicho que me va a transformar a la imagen de Cristo. Así que en ese caso el compromiso no está fundado en mi capacidad, sino en su soberanía. En saber en que si soy de Él y estoy haciendo algo mal y alguien me lo demuestra con la Escritura, Él me va a dar la gracia y la humildad para reconocer mi error y también me va a dar la capacidad de corregirlo. Así que si yo digo sí, según este contexto, no tiene que ver con confianza en mí, tiene que ver con confianza en Dios. Y el que dice, así le voy a hacer mañana y me va a ir bien, confiando en sí mismo, se va a enfocar en que eso sí sea así, pero es incorrecto, porque su confianza no está puesta en Dios. Peca. En ese sentido, si te fijas, la soberanía de Dios tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. En los planes a futuro, en las cosas que haces al presente, las cosas que sufres al presente y los compromisos que haces. Todo, absolutamente todo en la vida del creyente tiene que ser basado en la confianza en Dios. No en tus capacidades, ni en tu trabajo, ni en tu seguro médico, seguro de carro, familiares, palancas aquí, palancas allá, para entrar a escuelas, para tener mejores trabajos, para obtener beneficios. Eso no corresponde al cristiano. Ya que Dios tiene control de todo y Él hace lo que Él quiere, nos humillamos ante su mano poderosa y que Él haga lo que mejor le parece. Recibiremos lo bueno y, como Job dijo, también lo malo. Porque a fin de cuentas sabemos y tenemos la confianza de que si somos de Él, todo obra para bien. Así que si el Señor quiere, es algo que tiene que estar en todas nuestras conversaciones, no de manera religiosa. No necesariamente tienes que pronunciarlo siempre. Bueno, nos vemos aquí mañana si Dios quiere. Sí, ya sabemos que si Dios quiere. La invitación es a siempre tener contemplada la soberanía de Dios cuando te propones hacer algo y dejarla en manifiesto ante los demás. Dejar en claro que no confías en ti, sino que confías en Dios. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Espero que aquí no haya ninguno con el caso de los ricos opresores. Es probable que haya de esos que planean cosas basadas en sus capacidades.
es probable que estén entre nosotros los oprimidos y también los que han tenido que jurar o garantizar de alguna forma lo que se han comprometido a hacer porque han confiado en sus capacidades y han fallado. Pongamos nuestra confianza donde debe ser, en la soberanía de Dios. Nos vaya bien o nos vaya mal, confiemos en Él. Oremos, Señor. Primero, como siempre, queremos reconocer ante Ti nuestras incapacidades. La arrogancia que quizás estamos viviendo, experimentando, no dejes que no sea oculta, que ninguno de nosotros se gloríe en sí mismo en ignorancia, que todos estemos conscientes de nuestros errores y nuestros defectos para que a la hora de hablar del futuro siempre tengamos presente tu soberanía y tu omnisciencia. Perdónanos todos los planes que hicimos con arrogancia, todas las cosas que hicimos mal basándonos en la situación o la circunstancia que nos rodeaba, todas las veces que pensamos en que porque teníamos dinero nos iba bien cuando no sabíamos que estábamos completamente equivocados y errados en el camino que estábamos tomando. Señor, no nos entregues a nuestros propios razonamientos, no nos entregues a nuestros propios deseos y decisiones porque estaríamos perdidos. Que tu disciplina nunca falte en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a confiar en Ti, que tu soberanía siempre esté presente en nuestros planes, en nuestras acciones y en nuestras peticiones y compromisos que hacemos unos con otros. Que siempre estemos conscientes de que tú eres soberano, que para nosotros tu soberanía es una buena noticia, que podamos confiar en que si tú has decidido salvarnos, tú lo llevarás a cabo, tú harás los cambios que requiramos, la disciplina que necesitemos, tú proveerás todo lo que se requiere para que andemos en tus caminos, Señor, y enséñanos a confiar en eso, en que tú todo lo sabes y todo lo puedes, que nadie puede frustrar tus planes y que cada situación que pasa es controlada por ti. Ayúdanos a confiar en la adversidad, aún también en los tiempos en los que nos va bien, que la riqueza que podamos experimentar en mayor o menor medida no sea tropiezo en nosotros, no sea tropiezo para los demás, sino que siempre podamos estar conscientes de tus misericordias, porque tú eres misericordioso y compasivo. Y si tú en algún momento nos permites experimentar abundancia, concédenos también la capacidad de controlarnos, para que esa abundancia no nos sea tropezadero, sino que podamos someterla a tu palabra. Que lo que tengamos no esté guardado y que se llene de moho y sea consumido por la polilla, sino que lo podamos usar sabiamente para beneficiar también a otros, Señor. Que no nada más nos beneficiemos a nosotros mismos cuando nos des periodos de abundancia, sino que podamos también suplir las necesidades de aquellos que están experimentando escasez, para que nuestra abundancia supla su necesidad, como enseñaba el apóstol Pablo. Que podamos en todo momento, Señor, buscar hacer el bien con lo que nos has dado, sea mucho, sea poco, para que tu nombre sea engrandecido. Permítenos tener lo que necesitamos, ni tampoco que nos veamos tentados a robar o hacer algo incorrecto y ensuciemos tu nombre, ni tanto que nos olvidemos de tu misericordia y pensemos que nuestra mano nos lo ha dado. Más bien, concédenos lo necesario para andar en tus caminos, Señor. Que cada uno de nosotros aprenda a confiar en ti y que sea disciplinado, Señor, cada que lo amerite según tu misericordia. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Aquí hay una. Buenas noches. Buenas noches. Nada más ahí en Lucas 18 del 1 al 8 que dice, hallará fe Jesús cuando vuelva, ¿a qué se refería ahí? Bueno, en el contexto de lo que está hablando, todo lo que hacen los judíos está enfocado en la ley, está enfocado en las cosas externas. Realmente, en el contexto que vemos de las acusaciones o críticas que hace Jesús, tiene que ver con las personas que pensaban que, por ejemplo, si no han matado a nadie, entonces no han quebrantado el mandamiento, no matarás. Cuando Jesús les empieza a enseñar sobre ir a profundidad, sobre entender lo que la ley demandaba en el sentido interno del hombre en lugar del externo, como en el caso del centurión que se asombró de tan grande fe, alguien que no conocía la ley,
yo entiendo ahí que es una especie de crítica a todos los oyentes que se han basado en cosas externas en lugar de depositar su confianza en Dios internamente. En el caso de la viuda, que se ponen a pelear y a tratar de demandar en lugar de confiar en que Dios hará justicia. Cuando Dios venga a encontrar fe en la tierra, tiene que ver con una pregunta sarcástica, retórica, no hay una respuesta o no espera una respuesta de ellos. Es más bien señalar el punto de que no confían en Dios y andan metiéndose en pleitos y en otras cosas por falta de confianza. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Cerramos la sección de preguntas.